Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trampa en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor lo mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Les he destruido a ustedes como a Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. El malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia del alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto se ha vuelto tan emblemático y al escucharlo, ¿quién no se va a esta imagen de recién estaba pues el momento difícil de la pandemia, esta imagen del Papa orando en la plaza de San Pedro y solo, ¿verdad? Incluso hasta lluvioso el día. Es el texto que, o es esta imagen, recuerdo, creo que sí fue el Evangelio de Mateo, tiene sus paralelos, pero creo que se leyó el de Mateo, pero es esta imagen y él decía, ¿verdad? Todos estamos en la misma barca. Y se vuelve este texto y con esa imagen del Papa en la plaza, diciendo que todos estábamos en la misma barca, pues se vuelve como un elemento a interpretar. Después hubo como réplicas ahí medio curiosas, unas medio insulsas de esto, ¿no? Recuerdo, por ahí vi un video que decía, no estamos en la misma barca, estamos en la misma problemática. Hacían esta distinción y bueno, ahí se desgastaban los pobres en hacer esta distinción, pero pues sí estamos en la misma barca. Por eso vale la pena que nos refiramos bíblicamente a otros textos para dejar en claro a qué nos referimos con este texto que hoy nos ilumina en la liturgia de la palabra. El mar evoca, según el Salmo 107, y allí siento que está perfectamente narrado, el mar evoca esta inestabilidad. Suban a una barca y anden en el mar, pues se experimenta incluso hasta como esta sensación de mareo, ¿no? Pero un mar con tempestad, un mar picado, dirían, con vientos fuertes, tiene otra connotación, bíblicamente hablando. No estamos hablando de dificultades, de cualquier dificultad. No estamos hablando nada más de cualquier dificultad. El Salmo 107 habla de esta dificultad donde la pericia de los pescadores, de la gente que dirige los barcos, la pericia del hombre que hasta puede ponerse de pie en una barca, dominando las aguas y el movimiento, queda absorta por la fuerza del mar. Esto es elocuente. El Salmo 107 lo narra hermosamente. Dice, empieza con: den gracias a Dios porque es eterna su misericordia, porque ha mostrado su amor. Y dice, aquellos que van a la mar, donde se sienten dominadores del mar, descubren las maravillas de Dios, porque su pericia queda absorta por los vientos, por el mar picado, por las grandes olas. Entonces estamos hablando no de cualquier dificultad, estamos hablando de esos momentos difíciles donde tu soberbia queda aplastada. Por eso, hermanos,
Este periodo de pandemia puede ser una experiencia de aguas encrespadas. Pero el hombre puede ser capaz de decir, no, yo domino, no, yo resuelvo, no, yo tengo la capacidad de. ¿Cómo hemos enfrentado esta pandemia? A veces desde nuestra propia fortaleza, sin querer acudir a Dios. Diríamos, todavía no se te encrespa el mar. Deja que se encrespe. Deja que tu estabilidad se vuelva mareo en el mar, porque ya no controlas, porque ya no tienes nada donde dominas o donde dominar. Bien, pero esa es una imagen. El mar encrespado es una imagen. Viene el Salmo 103 y el Salmo 104. Ojalá los puedan orar. Y es Dios que le pone límites al mar. El Salmo 93 también habla de este fragor, este ruido que suena de los ríos, pero que se calman cuando escuchan la voz de su Señor. Estos vientos, dice, es Dios quien pone los límites al mar. Y si hay una tempestad, es Dios quien dice, tú llegas hasta aquí, no más. Es Dios que con su fuerza, y así lo narra el Salmo 103, el Salmo 104, con su fuerza pone límites. Es más, Él ha construido la ciudad sobre los mares. Él es capaz de ser experiencia sólida en medio de tus mareos, en medio de tus inestabilidades, en medio de tu clamor. Es elocuente la frase que hemos escuchado en la primera lectura. Porque podríamos preguntarnos, entonces, ¿Dios ha permitido la pandemia? ¿Dios quiere la pandemia? ¿Dios quiere que suframos? Qué pregunta tan fuerte, pero la respuesta de Amós es contundente. Dice, ciertamente el Señor no hace nada, sin antes revelar su designio a los profetas. Si tú separas una experiencia, por ejemplo, como la pandemia, o cualquier sufrimiento que te haga sucumbir, si tú la separas de lo que antes Dios tiene como designio y que te lo ha revelado, por supuesto que vas a vivir y vas a sentir que eres un títere. Te vas a sentir a expensas de sufrimientos y te vas a rebelar contra Dios porque, a ver, ¿por qué me haces sufrir? No. Los sufrimientos adquieren sentido porque antes Dios te ha revelado un designio. Tú dependes de mí. Tú eres de mi propiedad. Yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Si tú, y podríamos citar varios textos donde dice, hay vida y muerte, tú eliges. Tu vida depende de mí. Ese es el designio que Dios ha revelado. Y si tú te separas, y si tú eres infiel, y si tú confías en ti mismo, te vas a perder. Ahora sí podemos entender. Los momentos difíciles que vivimos, diríamos, dentro del proyecto de Dios, adquieren sentido. ¿Qué sentido adquiere, por ejemplo, este momento de pandemia desde la fe? Otra vez adquiere sentido la pandemia porque te queremos devolver fuerza en ti mismo. Eso déjaselo a la sociedad. Eso déjaselo a los poderes políticos que te quieren devolver la fe en ti mismo y bueno, tú puedes y vas a ver que lo vamos a lograr todos juntos y ahora ya es el momento, hemos vencido a la enfermedad o vamos a vencerla, te devuelven poder, pero no. El sentido cristiano de un momento difícil lo gritan los discípulos.
Y lo gritan diciendo, Señor, sálvanos. Por eso les decía, no estamos hablando de cualquier momento difícil, estamos hablando de esos momentos en donde no te queda de otra que decirle a Dios, Señor, sálvanos. ¿Cuándo te ha ocurrido eso? ¿Fue en este momento de pandemia? ¿Fue cuando la vida se te destruía y se te iba en las manos? ¿Fue cuando no pudiste construir como querías tu propia vida o te das cuenta de cuánto daño has hecho y no saber qué hacer con ello? ¿Cuándo has experimentado esa necesidad profunda de decir, Señor, sálvanos? Claro que estamos en la misma barca. Y significa justamente esto, que ahí el hombre, todo hombre está llamado a gritarle a Dios, sálvanos. Estamos en la misma barca, no por el malestar nada más, no por la pandemia, estamos en la misma barca, es decir, estamos en la misma necesidad de Dios, todos. De este Dios que le pone límites al mar, que si Él le dice a los vientos que se calmen, se calman. Necesitamos de ese Dios que nos devuelva la estabilidad en medio de la mar, que nos hace movernos para un lado y para otro. No necesitamos gritarle a Dios. Si aún no sientes esta necesidad, en algún momento de tu vida, Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Dios te agarre confesado. Porque cuando el mar se encrespa en tu vida, el grito que va a salir desde el fondo de tu corazón es justamente, Señor, sálvanos. Desde el punto de vista cristiano, la humanidad ha querido gritarle a su Dios. El Papa invitó a eso, a mirar a Dios, a regresar a Dios, a voltear a ver a Dios. Pero el hombre quiere seguirse poniendo de pie en medio de, con su orgullo, con su soberbia, quiere seguirse poniendo de pie. No cabe duda que falta mucho camino y parece que el hombre opta por extraviarse. Es decir, confío en mí mismo. Es decir, confío en otros poderes, político, social. Estos me sacarán adelante. Estamos en la misma barca porque todos en algún momento de la vida clamaremos a Dios. Y tendremos que decirle, Señor, sálvanos. Y la respuesta de Jesús antes de calmar es, ¿por qué tu miedo? ¿Porque todo se te descontrola? Pues claro que eso causa miedo. ¿Porque todo se sale de tus planes? Claro que causa miedo. La pregunta de Dios es reveladora. Le revela a los apóstoles su miedo. No es reproche, nada más. Es revelación. ¿Por qué tienen miedo? Y les revela la poca fe. Entonces la presencia de Jesús se levanta como esa voz de los salmos. Ustedes lean los salmos y dicen, este es Jesús el que calma, es Jesús la voz de Dios que le pone límites. Es en Jesús donde el hombre vuelve a encontrar estabilidad, aún en la mar. No nos avergoncemos de tener que gritar a Dios. Esta cita también ya la había referido Raniero Cantalamessa, también creo que fue en el sermón de Semana Santa, Viernes Santo, que hablaba. El hombre ha sido golpeado en su poder, en su orgullo, un virus. Lo ha hecho sucumbir. ¿Estaremos dispuestos a gritarle a Dios? ¿O a querernos levantar por nosotros mismos?
Dios nos conceda que en el momento de las tempestades tengamos el valor y el arrojo de gritarle a Dios: Señor, sálvanos. Dios nos libre de esa tentación de decir: pues ahora me repongo yo, ahora me levanto yo, ahora sí van a ver quién soy yo, ahora sí van a ver quién es la sociedad mexicana. Dios nos quite esas tentaciones. Dios nos conceda mejor gritarle desde lo más hondo. Y si este periodo sirvió para esto, bendito el cielo. Si todavía no te atreves e intentas surfear la vida desde tus capacidades, pues casi diríamos, pues te lo deseo de todo corazón. Ojalá puedas sentir el rigor de la mar, porque desde ahí vendrá tu grito más sincero, tu necesidad más profunda, que queda opacada por tantas cosas, pero es ahí donde sale la necesidad más profunda, tu necesidad de Dios. Ahí, cuando se te encrespe la vida, cuando tu mar se te pique, cuando ya no tengas el control, ni en los tuyos, donde tú te sentías tan seguro. Dios nos haga gritar: Señor, sálvanos. Esa es nuestra oración.